Bueno, ahora sí, estamos grabando. Repito, el nombre de este conversatorio es Derechos Conquistados, conocerlos para defenderlos, la ley contra la trata de personas. Nuestra primera oradora es Marta Fontenla. Ella es abogada feminista, integrante de CAFE, coordinadora de ATEM 25 de noviembre, desde su fundación en 1982, coeditora de la revista feminista Brujas. Ha integrado a la Multisectorial de la Mujer, así como la comisión organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1986. Ha escrito numerosos artículos sobre temas feministas en revistas argentinas y extranjeras y colaborado en distintos libros, entre ellos Femicidios e Impunidad, Terrorizing Women, Feminicide in the Americas, Explotación Sexual, Se trata de nosotras, Prostitución y Trata, entre otros. Bueno, Marta, tenés la palabra. Adelante, nomás. Bueno, gracias a todas las que están presentes. La idea que tenemos hoy es hablar algunos conceptos sobre sobre la ley contra la trata de personas y después que se planteen todas las dudas que hay para que pueda ser realmente un intercambio. Por eso nuestras intervenciones las pensamos breves. La idea de este conversatorio es la defensa de los derechos que hemos ganado hasta ahora y especialmente con la última ley contra la trata de personas en cuanto modifica la cuestión del consentimiento al establecer que es irrelevante el consentimiento de las víctimas en los delitos de trata, promoción, facilitación y explotación de la prostitución y que amplía los derechos de las víctimas y las garantías. Como primera cuestión voy a plantear algunas dudas que surgen siempre cuando se habla del abolicionismo, en el sentido que se dice que el abolicionismo persigue y penaliza a las personas prostituidas. Esto es totalmente falso, es parte de la estrategia del lobby proxeneta para tratar de atacar los derechos conseguidos en esta ley. El abolicionismo no propone la persecución de ninguna mujer, ni niño o persona prostituida, sino de quienes promueven, facilitan o explotan la prostitución de una persona y también quienes realizan las acciones que configuran el delito de trata. La mujer prostituida, sea cuales fueran las razones que la llevaron a esa situación, no es juzgable, no se la puede juzgar ni desde un punto de vista moral, ni desde un punto de vista jurídico tampoco. Ni tampoco se pueden considerar o juzgar las causas que la llevaron a esa situación, cuales tanto sean económicas, sociales, personales, familiares, sino que siempre hay que juzgar a quienes realizan las acciones que llevan a configurar estos delitos, a quienes apoyan el sistema prostituyente y a quienes obtienen beneficio económico de la explotación sexual de la otra persona, o sea, a los puteros, a los demandantes de prostitución. Por eso entendemos que la prostitución no es una cuestión personal de una persona que un día, o un grupo de personas que un día deciden dedicarse a la prostitución, sino que es una cuestión social que debe prevenirse, y esta prevención la debe hacer el derecho a través de sanciones que puede establecer tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista civil. Además, el derecho debe establecer, la ley debe establecer los derechos y las garantías de todas aquellas personas que se encuentran prostituidas. En este sentido es que avanza la modificación de la ley contra la trata de personas, modificación del año 2012, que como dije al principio, los principales aspectos de esta ley, el cambio de paradigma que produce, es que no se tiene en cuenta nunca el consentimiento de las víctimas por un lado, y por otro lado amplía los derechos y garantías de las víctimas. A lo largo de la historia, las sociedades han ido creando, planteando o procesando valores en defensa de todos los individuos y de todas las personas que integran esas sociedades. Estos bienes, estos valores que se han ido construyendo, desde el punto de vista legal, se los llama bienes jurídicos. Las leyes penales protegen bienes jurídicos como valores sociales que están establecidos tanto en la Constitución Nacional
como en las leyes, y estos valores deben ser respetados por todas las y los integrantes de la sociedad, y en caso de que sean violados o quebrantados, tiene la persona que los viola o quebranta, tiene que ser sancionada. Algunos de estos ejemplos de bienes jurídicos son la vida, la integridad física, la integridad sexual, el honor, el estado civil, la libertad y varios otros que son establecidos por la ley, por la ley. Los bienes jurídicos que se relacionan con los delitos que hoy estamos tratando son la integridad sexual y la libertad sexual, la igualdad y la dignidad humana. La dignidad es el pilar básico de los derechos humanos y en relación a los temas que a nosotras nos ocupan, ha sido consagrada por los tratados de derechos humanos y especialmente por el Convenio contra la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena, que establece que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas, son incompatibles con la dignidad y el bienestar de las personas. También nos interesa que esto ha sido consagrado por la CEDAW, por la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, y también en el año 2020 la resolución 38 del Comité de Seguimiento de la CEDAW ha planteado que la CEDAW en este punto debe interpretarse de acuerdo con el convenio de 1949 que acabo de mencionar, que establece que la prostitución viola la dignidad humana. En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal recopilada por Protex, cuando se refiere en varios casos a la trata de personas y delitos conexos, dice que afecta gravemente la libertad y la dignidad de la víctima, que ha sido reducida a una condición de cosa u objeto comercial, introduciéndola en el mercado de bienes y servicios. Se trata según estas sentencias, de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin que se afecte su condición de persona. Por eso el delito tiene lugar aunque mediare el consentimiento de la víctima. Quienes realizan las acciones de promoción, facilitación, explotación de la prostitución ajena, sabe que esas acciones van dirigidas a prostituir. Lo mismo ocurre en quienes realizan las acciones de ofrecer, recibir, trasladar, acoger en el delito de trata de personas. Esas acciones, la realización de esas acciones son las que violan el bien jurídico. Por eso son penalizados quienes las ejecutan y no las personas sobre las que recae la explotación, porque la persona no puede explotarse a sí misma. En la prostitución, quienes realizan los actos de prostituir no son las personas prostituidas, son los puteros, proxenetas y tratantes que demandan estos actos que se hacen sobre ella o que ella tiene que realizar para satisfacer la demanda de los puteros, dejando de ser un bien en sí misma para transformarse en un medio para el beneficio de otras personas. Las víctimas, por eso, nunca pueden ser penalizadas. Por eso, decir que la prostitución es legal, desde mi punto de vista, es un concepto un tanto erróneo, porque la legalidad del acto de prostituir no parte de las víctimas. El acto de prostituir es ilegal porque es el acto realizado sobre las víctimas. Las víctimas son las que reciben este acto, por eso ellas no son penalizadas. Como dije, los bienes jurídicos son valores protegidos por la ley. Por ejemplo, la vida es un bien jurídico y nadie puede consentir que la maten, ninguna persona puede consentir que la maten sin que el agresor sea penalizado. En el caso de la prostitución, decir que la víctima está de acuerdo o consciente
no puede tampoco exculpar a proxenetas, tratantes y rufianes. A nadie tampoco se le ocurre preguntar si el esclavo está porque quiere ser esclavo, que él es feliz siendo esclavo, y para que el esclavista no sea condenado. O sea, nadie le pregunta al esclavo, ¿estás contento de estar acá? Y si él dice, estoy contento, no se penaliza al esclavista. O en el caso de los talleres clandestinos, donde la gente es reducida a servidumbre, tampoco se les pregunta si están ahí porque quieren, para sancionar a quienes los han reducido a servidumbre. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿por qué en el caso de las mujeres sí se hace esa pregunta? Y entonces nos tenemos que analizar y remitir a que las mujeres en las sociedades patriarcales, sociedades que son misóginas y consagran la desigualdad, la dominación sexual de los varones sobre las mujeres y niñas, y la obligación de ser objeto que están a su servicio en cualquier aspecto de la vida. Si esto es así consagrado por las sociedades patriarcales en relación a las mujeres, de ahí se explica por qué el sentido común indica que las mujeres somos felices siendo maltratadas, siendo violadas o siendo prostituidas. Actualmente la cuestión se acentúa mucho, esto de mercantilización y uso de las mujeres y las niñas para ser prostituidas en el caso de las redes sociales, como las redes de OnlyFans o Cafecito, y también lo que está muy de moda actualmente, que es la prostitución por streaming. Bueno, esto sería más o menos el enfoque general del que parto yo, por lo menos, para hacer el análisis de estos derechos conquistados por las mujeres y por todas las personas prostituidas en relación a la ley de trata, contra la trata de personas. Y ahora voy a mencionar rápidamente, porque ya me pasé de mi tiempo, cuáles son las acciones que se penalizan en el caso de estos delitos. Las acciones que se penalizan son las de promover o facilitar la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de esa persona. Se agrava en el caso de que haya algún medio comisivo, abuso de una situación de vulnerabilidad, violencia, coacción, si hay una relación familiar, si las víctimas son menores de edad. Y el artículo 127 es que el que penaliza la explotación económica de una persona, aunque medie el consentimiento de esa persona. Por promover se entiende impulsar a una persona a ser prostituida. El que promueve tiene esa finalidad, aunque no se cumpla. Toma la iniciativa para impulsar a otra persona, para determinarla a ser prostituida. Por facilitar se entiende hacer fácil o posible la ejecución, cooperar, facilitar los medios, allanar los obstáculos o ayudar con el fin de que una persona sea prostituida, aunque medie el consentimiento. El delito de trata se tipifica en el 145 bis del Código Penal, y las acciones de trata son ofrecer, trasladar, recibir, captar a una persona con fines de prostitución. La trata puede ser interna si se realiza dentro del país, o puede ser internacional cuando hay traslado de una persona de un país a otro. Captar significa ganar la voluntad y predisposición de una persona para que sea víctima del delito, para luego cumplir los objetivos de prostituirla. Ofrecer es comprometerse a dar o manifestar la posibilidad de entrega de una persona para la trata. Trasladar, como dije, llevar a una persona de un lugar a otro. Acoger es dar refugio o albergue a alguien, es algo más que la mera recepción, pues implica proporcionar a las víctimas un lugar para estar, aunque sea un lugar temporario o más permanente. Recibir es tomar el envío, es tomar a la persona víctima de trata, aunque sea temporalmente, aunque no haya, como en el caso de acoger, darle un lugar. Basta una sola de estas acciones que realice el tratante para que se configure el delito.
O sea que no tiene que realizar varias de estas acciones, las puede realizar, pero con una sola que realice ya el delito está configurado. Y para finalizar, quiero recordar que es preciso tener en claro que el consentimiento de las víctimas es el eje en el cual gira la discusión sobre el significado jurídico de la explotación sexual de las mujeres en la trata y en los delitos conexos, y no olvidar que estos delitos violan la dignidad humana. Quienes integran el sistema prostituyente proponen y propusieron siempre que las víctimas pueden consentir ser prostituidas, que pueden elegir libremente la explotación sexual para que sean ellas las responsables de la prostitución y exonerar de esta responsabilidad a proxenetas, tratantes y puteros por el daño que hace y por los delitos que cometen. Nada más, gracias. Gracias, Marta. Ahí le estoy diciendo a las chicas que pueden preguntar. Ella es Fernanda Gil Lozano, es feminista, política, profesora, historiadora. Fue directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos bajo los auspicios de UNESCO, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el periodo 2021-2025. Es profesora de historia, magíster en sociología, es parlamentaria del Mercosur, integrante del Observatorio Latinoamericano de Lucha contra la Trata de Personas y Red No a la Trata, integrante de la Comisión de Paz y Justicia del Episcopado, Equipo No a la Trata y de la Red Abolicionista Federal. Publicó numerosos artículos en medios periodísticos y revistas especializadas y dirige la colección Historia de las Mujeres en la Argentina. Ahora sí, adelante, Fer. Sí, qué ansiosa, ¿no? Bueno, como siempre veo caras conocidas, qué sé yo, también Sí, es sí. como que uno está como más cómodo y le parece. Es cierto que no soy Susana Jiménez, o sea que no todo el mundo me conoce. Tengo el pelo rubio nada más. A ver, la verdad que yo lo que quería era un poco hacer una reflexión teórica, porque también con lo que yo me he encontrado, más allá que el tema es la reparación, es que muchas veces la gente se tienta en pensar de que este fenómeno, este delito de la trata de personas tiene que ver con que hay gente mala. Y hay gente más mala que lo sigue, todavía nos quedamos en la historia del bien contra el mal, y de repente no podemos entender de qué hablamos cuando hablamos de trata. Por eso lo que voy a intentar es ofrecer una perspectiva que reconozca una dimensión jurídica y social desde la mirada de diferentes autoras y autores. Reducir la trata, como dije antes, a un delito es quedarnos en la superficie, nada más. La trata nace de la conjunción de múltiples desigualdades estructurales. La pobreza, el patriarcado, el racismo, exclusión migratoria, precarización del trabajo, fronteras que marcan quién merece protección y quién es desechable, porque esto también está. En este sentido, no es una excepción del sistema, sino que es parte constitutiva de un orden económico y de un orden social que necesita cuerpos explotados para funcionar. Se alimenta de condiciones de exclusión estructural y produce ganancias millonarias para redes legales o ilegales. Por eso nos exige un abordaje que supere el castigo penal y asuma la reparación como centro de una justicia transformadora. En este marco, hablar del derecho a la reparación no puede reducirse a una fórmula procesal. Reparar exige mucho más que una compensación económica o una condena judicial. Significa restituir dignidad, reconstruir derechos, retribuir poder y transformar las condiciones que hicieron posible la explotación. Mi análisis combinará los aportes de David Harvey, de Judith Butler, de Nancy Fraser, de Angela Davis, de Zayak Valencia, junto con tres enfoques jurídicos locales que son el de Cynthia Belbussi, que me interesó, que es la directora regional en estos momentos para Latinoamérica de Free the Slave, de Santiago Inchausti, que es juez federal a cargo del Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y María Alejandra Mángano, fiscal de Procuración General de la Nación, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que escribe junto a María del Carmen Chena.
que es titular de la Dirección de Recuperación de Activos, de Decomiso, etcétera, etcétera. Esta articulación entre teórica y práctica institucional nos permitirá construir una mirada abarcativa sobre lo que implica realmente reparar después de la trata de personas. Este geógrafo, David Harvey, en textos fundamentales como El Nuevo Imperialismo y Breve Historia del Neoliberalismo, introdujo el concepto de acumulación por desposesión, para señalar que en el capitalismo contemporáneo la generación de riqueza ya no se basa exclusivamente en la producción, sino en el despojo sistemático de recursos, derechos y cuerpos. Este despojo es una forma actualizada de la acumulación originaria ya descrita por Marx para otra época. En este marco, la trata de personas se revela no como un fenómeno excepcional, sino como una de las tecnologías más crueles de la acumulación por desposesión. Los cuerpos son transformados en unidades de valor y su sexualidad, su fuerza de trabajo o su capacidad reproductiva son expropiadas para ser explotadas comercialmente. La lógica es clara. Donde hay exclusión, pobreza extrema, falta de derechos y violencia estructural, hay posibilidad de acumulación capitalista. La trata aparece entonces como una forma sistemática de extractivismo, pero humano, profundamente enraizada en las dinámicas neoliberales que erosionan derechos sociales y generan excedentes humanos. Desde esta perspectiva, el derecho a la reparación no puede reducirse a una compensación simbólica. Debe implicar asignación de recursos, acceso real a condiciones dignas de vida y transformación de la estructura que hace posible esta explotación. La reparación, en términos del autor, de David Harvey, es una cuestión moral y una estrategia de justicia económica frente a un sistema que extrae valor del sufrimiento. Judith Butler, en sus textos Vida precaria, Deshacer el género y Marcos de guerra, plantea una crítica radical en el sentido de que el poder produce cuerpos cuya vida es valorada o desvalorizada dentro del orden político. Esta filósofa sostiene que no todas las vidas son preciadas y, por tanto, no todas serían pensadas para una reparación. En el caso de la trata de personas, esta diferenciación es evidente. Muchas de las víctimas no son vistas como tales. Son migrantes irregulares, mujeres en situación de prostitución, personas trans, mujeres pobres. Sus relatos son puestos en duda, su identidad es estigmatizada y su dolor es relativizado, casi siempre. Para Butler, el derecho no es una herramienta neutral, sino que reproduce las condiciones de existencia de las personas que reconoce y las de aquellos que deja fuera. Reparar entonces implica una doble tarea para Butler: rehabilitar simbólicamente al sujeto despojado, restituyéndole su dignidad, y desmontar los marcos normativos que niegan su existencia, su dolor y su verdad. Por eso, la reparación debe incluir medidas simbólicas, institucionales y narrativas, disculpas públicas, cambios en la representación mediática, procesos judiciales centrados en la escucha y en la validación del relato de las víctimas. Para Butler, reparar es reaprender a mirar esta situación. Para Nancy Fraser, en obras como Justicia Interrumpida y Escalas de Justicia, sostiene que la justicia debe articular redistribución y reconocimiento. Las injusticias sociales se expresan en la distribución desigual de bienes materiales y en la degradación simbólica de identidades y culturas. La trata de personas encarna una doble injusticia para Fraser. Representa un robo económico, una explotación directa del trabajo, del cuerpo y del tiempo. Y también implica una humillación simbólica, una negación del valor y de la voz de los cuerpos que han sido traficados. Fraser propone una paridad de participación como base de la justicia. Todas las personas deben tener igual posibilidad de actuar como sujetos en la vida social, económica y política. La reparación, para ella, entonces, debe garantizar condiciones materiales, redistribución, y condiciones simbólicas, reconocimiento, para que las víctimas puedan reconstruir su lugar en el mundo. Además, la autora desarrolla el concepto de justicia en escalas, es decir, que muchas formas de explotación, como la trata, operan más allá de fronteras nacionales y por tanto requieren mecanismos globales de reparación.
cooperación internacional, fondos supranacionales, normativas que trasciendan lo nacional. Angela Davis, por su parte, desde el feminismo anticapitalista y antirracista, ha sostenido que la explotación de cuerpos racializados, en especial de mujeres negras y migrantes, es una continuidad de la lógica esclavista. La trata para Davis se vincula con el encarcelamiento, el racismo estructural y la feminización de la pobreza, formando parte de un sistema de opresión. Su mirada abolicionista denuncia el complejo industrial penitenciario, entendiendo la trata de personas como una expresión del capitalismo racial que perpetúa la cosificación de cuerpos históricamente marcados por la colonización y la exclusión de derechos. Asimismo, insiste en que la reparación no debe reproducir la lógica asistencialista, que infantiliza a las víctimas, sino que debe operar desde el respeto por su autonomía activa, la voz y el derecho a decidir sobre sus propios procesos de recuperación y de justicia. Sayak Valencia, por su parte, es una mexicana, acuña el concepto de capitalismo gore, una forma extrema de capitalismo donde la violencia, especialmente la que despoja cuerpos y vidas, se convierte en medio para la acumulación económica y se manifiesta en contextos de precariedad y desigualdad, como en el narcotráfico y en la trata de personas, siendo estructural y funcional al sistema neoliberal global. Valencia describe un sistema económico basado en la espectacularización y rentabilización de la violencia. En este modelo, los cuerpos tratados son convertidos en mercancías emocionales, donde el dolor se transforma en ganancia. Es la estetización del sufrimiento como modelo de acumulación. La reparación, desde su perspectiva, debe implicar una transformación política profunda, una impugnación del capitalismo patriarcal, racista y violento, que produce y normaliza la trata como forma de gestión de cuerpos excedentes, que molestan, que sobran, que se pueden sacrificar. En nuestro país se han desarrollado enfoques valiosos que ponen en práctica estas reflexiones teóricas. Cynthia Belbussi, que es abogada, desarrolla una mirada jurídica desde la perspectiva de género que pone en cuestión las limitaciones del sistema judicial para garantizar una reparación real a las víctimas de trata. Parte de una constatación concreta: el derecho formal no es suficiente. No alcanza con leyes bien redactadas si las instituciones están atravesadas por prejuicios, estereotipos y lógicas revictimizantes. En particular, ella señala la desconfianza estructural hacia las víctimas como prejuicio muy fuerte, la lógica probatoria que es hostil en sí misma, que exige que la víctima reconstruya una narrativa que sea perfecta, que sea lineal, lo que refuerza la sospecha institucional sobre ella, y la falta de enfoque interseccional en los procesos judiciales que impide leer la situación de vulnerabilidad como una combinación de múltiples factores. Propone entonces un enfoque que no se limite a reparar el daño, sino que transforme el modo en que se administra justicia. Para ella, dice, reparar no es solo ejecutar una sentencia o entregar una compensación económica, es crear condiciones institucionales de escucha, de respeto, que permitan a las víctimas reconstruir su voz y, sobre todo, su subjetividad. También insiste en la necesidad de articular medidas de reparación económica, simbólica e institucional. Ahora bien, Santiago Inchausti, juez federal, con experiencia directa en causas de trata laboral en contextos rurales, plantea una mirada pragmática, sensible y crítica del funcionamiento real del sistema judicial. Su punto de partida es claro: las víctimas de trata no pueden esperar los tiempos largos e insensibles del aparato judicial tradicional. Frente a esa realidad, el autor propone pensar la reparación desde el mismo momento en que se identifica a una víctima, no en el final del proceso. ¿Eso qué nos pide? Medidas urgentes de protección, restitución de identidad, atención médica y psicológica, activación de redes interinstitucionales, es decir, justicia, salud, trabajo, atención médica y psicológica. También que participen todo lo que tenga que ver con justicia, con lo que tenga que ver con ONGs, con sindicatos. También el uso creativo de herramientas jurídicas para garantizar la reparación económica, embargos preventivos, decomiso anticipado de bienes, fondos fiduciarios.
Su propuesta se enmarca en una concepción restaurativa de la justicia, así la llama, donde el objetivo es castigar y reparar el lazo social roto. La víctima no debe ser tratada como un medio para probar el delito, sino como sujeto de derecho cuya identidad debe ser restaurada integralmente. También pone énfasis en la necesidad de territorializar la justicia, es decir, de adoptar los procedimientos a las realidades sociales y culturales de las personas afectadas. En zonas rurales, por ejemplo, el acceso a los recursos judiciales es muy escaso y muchas veces son los sindicatos o las comunidades quienes detectan la explotación. Por eso, la reparación debe ser construida desde abajo, con lógica participativa y un enfoque local. María Alejandra Mangano y María del Carmen Chena abordan el eje específico de la reparación económica, con un enfoque técnico y político. El aporte que ellas hacen se centra en el análisis del Fondo Fiduciario para la Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que ya lo sacaron, pero no importa. Creado en Argentina por ley, por ejemplo, desde el año 2019, como herramienta para transformar los bienes decomisados a los tratantes en recursos destinados directamente a las personas explotadas. Este fondo representa un cambio, o representó un cambio en el paradigma, es decir, decomisar no solo para castigar, ¿sí?, sino que también sea para redistribuir. Esto significó, este fondo fiduciario fue un viraje dentro de lo que se venía pensando hasta ahora. Es una expresión concreta del principio de que la reparación debe implicar justicia económica. Las autoras destacan que a pesar de los avances normativos, la implementación efectiva del fondo ha sido limitada. Las trabas burocráticas, la resistencia institucional y la falta de voluntad política han impedido que esta herramienta se convierta en una política pública estructural, lamentablemente. Sin embargo, presentan casos paradigmáticos como el de la provincia de Córdoba en 2021, donde se distribuyeron más de 30 millones de pesos entre víctimas, como ejemplos de lo que sí es posible hacer cuando hay decisión judicial, compromiso estatal y participación de las víctimas. Mangano y Chena advierten que la reparación económica no puede desvincularse de otros aspectos del acompañamiento integral, es decir, acceso a vivienda, salud, empleo digno, educación y documentación. Reparar no es devolver una suma de dinero, es garantizar condiciones para el ejercicio de la autonomía. Su enfoque combina una visión técnica del derecho con una profunda sensibilidad social y una apuesta al rol activo del Estado como garante de derechos. Bueno, traje autores de todos lados, teóricos, prácticos. ¿Cuál sería la síntesis? Estos autores y autoras coinciden en que la reparación no debe limitarse a lo económico, sino que se trata de un proceso complejo, colectivo y político. Proponen una reparación integral, transformadora y participativa. Hardy y Valencia plantean una transformación estructural frente al capitalismo, al racismo y al patriarcado. Butler y Fraser priorizan el reconocimiento simbólico y la dignidad, además del acceso material. Davis y Mangano Chena destacan la autonomía activa y el derecho a decidir sobre los propios procesos de justicia. Belbussi e Inchausti subrayan la importancia de una institucionalidad respetuosa, con justicia territorializada y basada en la escucha. En resumen, la reparación exige una intervención integral y transformadora. ¿Cuál sería la conclusión? Estoy hablando rápido porque sé que me estoy excediendo, pido disculpas, pero era importante. Permítanme ahora cerrar todo lo que dije desde un lugar más personal, porque aunque trabajemos estos temas desde marcos teóricos, jurídicos o institucionales, no podemos ni debemos olvidar que detrás de cada víctima de trata hay una historia, un cuerpo, una vida que fue despojada, humillada y negada. Hablar de reparación es hablar de lo que estamos dispuestos a hacer como sociedad cuando reconocemos un daño. Es un gesto político, pero también profundamente ético. No alcanza con las leyes, no alcanza con fondos, no alcanza con programas, si no hay un compromiso colectivo, con la memoria, la restitución y la justicia. Reparar en este contexto significa construir un nuevo contrato social, uno que afirme que toda vida tiene valor,
que ningún cuerpo puede ser tratado como mercancía, que todo el dolor no es rentable y que las víctimas no son culpables, ni invisibles, ni descartables. Me conmueve pensar que cuando hablamos de reparación no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando de construir un futuro para las personas que han sido sometidas, para quienes han resistido, para quienes aún esperan justicia. Reparar es transformar, es decir, esto no debió pasar, y más aún, esto no volverá a pasar si hacemos lo necesario. Como investigadora, pero sobre todo como ciudadana comprometida con la justicia social, no puedo dejar de pensar que la trata nos interpela como sociedad en su conjunto. Nos obliga a preguntarnos por el valor que le damos a la vida, por la forma en que permitimos, por acción u omisión, que las personas sean convertidas en mercancía. Pero también nos obliga a imaginar otra forma de justicia, una justicia que no llegue tarde, que no revictimice, que no se limite a la sanción, una justicia que repare, que escucha y que restituya. Hablar de trata es hablar del presente, reparar es contribuir a un futuro. Pensemos que detrás de cada concepto, de cada sentencia, de cada fondo de asistencia, hay personas reales, hay historias, vidas quebradas y luchas, hay resistencia. Creo profundamente que la reparación no es solo un derecho de las víctimas, es nuestra obligación como sociedad. Reparar no es cerrar una herida, sino abrir un camino hacia una justicia que no se retrase ni que sea excluyente. Una justicia con rostro, con cuerpo, con memoria y sobre todo con una idea de futuro. Terminé. Muchísimas gracias, Fernanda. A ustedes. Continuamos con Patricia. Te presento, Patricia. Patricia Berta Maistegui, ella es abogada feminista abolicionista, es integrante de CAFE también, es cofundadora de la Fundación Irene de Lucha contra la Trata de Personas, participó en la gestión del gobierno de la provincia de Neuquén en el periodo 2015-2023, ocupó el cargo de subsecretaria de las Mujeres del Ministerio de Ciudadanía y luego en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Como subsecretaria de las Mujeres, creó la Dirección de Trata y Prostitución con un área de visibilización del varón prostituyente. En esa función ocupó el cargo de presidenta de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la provincia de Neuquén. En la última etapa de la gestión se regionalizó la comisión, incorporando a la misma los gobiernos locales, municipios y comisiones de fomento, lo que quedó plasmado en una ley que modifica la anterior. Durante ese periodo fue representante de la provincia de Neuquén en el Consejo Federal contra la Trata de Personas. Actualmente ocupa la presidencia de Fundación Irene, llevando adelante un fuerte programa de sensibilización y capacitación en prostitución y trata con fines de explotación sexual, así como actividades de visibilización en distintos eventos en la vía pública. Participa y ha participado de charlas, jornadas y congresos en el ámbito local y nacional. Tenés toda la palabra, Patricia. Bueno, yo me veo mini, no sé si todas me ven mini. Así en la grabación la que habla sale en pantalla completa. Mirá, bueno, qué suerte, qué suerte. Gracias. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación y por poder encontrarnos y hablar de estas cosas que faltas nos hacen en esta época, así que muy agradecida. Para hablar de las políticas públicas, que me parece que es como un cierre de todo lo que hablaron tanto Marta como Fernanda, tenemos que hablar de que las políticas públicas consagradas en la ley, que ahora vamos más o menos a desmenuzar, porque como están en la ley las podemos incluso hasta leer, tienen que ver a mí con el tema de la voluntad política o la responsabilidad política del gobierno de que las tiene que aplicar. Eso queda picando ahí un poco en el aire porque efectivamente es lo que anda fallando últimamente, ¿no? La ley trata las políticas públicas de tres patas: la prevención, la sanción y por último la asistencia a las víctimas, completando un poco lo que decía Fernanda con todas estas opiniones que ella ha traído. Con respecto a la prevención, que a mí me parece una etapa absolutamente importante, porque justamente es adelantarnos a que eso pueda suceder, es muy importante las charlas, las capacitaciones,
las campañas que se puedan hacer con relación a que la población esté enterada, sepa de qué se trata cuando hablamos de trata de personas. Yo vivo en Neuquén, trabajo en Neuquén, hace años que trabajo en este tema, tenemos vaca muerta y todavía me preguntan, ¿hay trata en Neuquén? Sí, hay trata en todos lados. Lo tengo que llevar a la realidad, porque la realidad neuquina es muy especial en esto y lo charlábamos con Marta antes. Entonces, esta prevención implica llegar a todas las partes de la provincia, por lo menos lo hemos trabajado así, y sobre todo a aquellos lugares más vulnerables. Darles herramientas a las personas que tienen una situación, por ejemplo, de pobreza estructural, lo que está pasando en esta crisis, para que sepan que, por ejemplo, una oferta laboral que nos presenta un montón de soluciones puede ser una situación que nos lleve a una situación de trata o una situación de prostitución en el caso mujeres, niñas y niños. Esa prevención y esas campañas tienen que salir del Estado, tienen que estar personas capacitadas para hacerla, pero también esa capacitación tiene que ser para los funcionarios y funcionarias que ocupan los cargos públicos. Esos funcionarios y funcionarias, y lo hago con mucho énfasis, no pueden hoy decir que son, que la prostitución es trabajo y no es violencia. Y eso nos está pasando, por lo menos lo hemos escuchado más de una vez, aceptar esta violencia extrema hacia las mujeres como un medio de vida, como un medio que, bueno, las mujeres para darle de comer a los hijos hasta se prostituyen, puede decir una funcionaria. Entonces, el problema, hablando de la voluntad, es importante saber que la responsabilidad que nos toca cuando estamos en esos lugares, como cuando estamos en cualquier otro, pero máxime, cuando hay que aplicar las leyes, hay que tener una mirada de derechos humanos, una mirada de género y una mirada abolicionista para que esto funcione. Si no, no funciona. Si estamos pensando que las mujeres van a salvar el mundo cuando las prostituyen, estamos muertos. Pero bueno, no me quiero ir por ahí porque me voy por las ramas. Con respecto a las sanciones, un poco lo que hablábamos de la sentencia, ¿no? Llegar a la sentencia. Llegar a la sentencia con una condena que sea integral, que sancione a aquellos que obligaron a las personas, las tuvieron en esa situación, que le quitaron absolutamente todos los derechos y las convirtieron en cosas que se compran y se venden, que le quitaron su dignidad, como bien decían las chicas, y tiene que ver también con que esa sanción sea reparadora en el sentido de que no pasen, como está ocurriendo ahora, que hay causas del año 2012 y del año 2013 que aún no tienen sentencia. Y que si alguna tiene sentencia, por ejemplo, hubo una en La Pampa hace poco, del año 2013, al tratante, que era un funcionario, no tengo presente si era intendente de un pueblo, no recuerdo cuál, lo absolvieron. 46 víctimas había ahí. Del año 2013 a hoy, ¿cuánto tiempo pasó para que a este hombre lo absolvieran? Porque pruebas no había. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esas 46 víctimas en todos estos años? La respuesta creo que es fácil. Siguen siendo prostituidas. Siguen siendo prostituidas. Siguen siendo prostituidas por el sistema estatal que no funciona. En realidad creo que de ahí viene el asunto. Y la otra pata es la asistencia a las víctimas. Bueno, más o menos lo que decía Fernanda con relación a la asistencia a las víctimas es recuperar los derechos básicos, los derechos que nos dan la dignidad, los derechos a tener una vivienda, un trabajo, educación, salud, que es lo que más piden las víctimas, atención psicológica, que es lo que se pide, y médica, algo que repare en general a sus hijos. A veces sucede, y muchas veces, lamentablemente, que esos hijos son hijos de los tratantes. Entonces,
las víctimas, la no revictimización, garantizar la no revictimización, garantizar que esa mujer sea no solamente asistida, sea protegida durante todo el juicio, durante el proceso que dura esto. Pero si un proceso dura 13 años, donde incluso hay un cambio de gestión, donde los que vienen o las que vienen te dicen que las mujeres ya les van a dar de comer a los hijos porque van a trabajar en la prostitución, estamos fritos. Estamos fritos. Más allá de lo que está pasando hoy, ¿eh? Más allá de lo que está pasando hoy con la realidad desgraciada que tenemos. Bueno, volviendo un poco porque yo me voy por las ramas. El tema en cuanto a la prevención, además de las campañas, lo que también hay que tener es en claro que se habilitó la línea 145. La línea 145 gratuita, para donde las personas son protegidas, anónimas, todo bárbaro. Añelo, la ciudad de Neuquén, donde está Vaca Muerta. Desde el año 2019 está lleno de prostíbulos y de mujeres prostituidas, niñas, mujeres trans, llevan. Desde el año 2019 la línea 145 no recibe ninguna denuncia de esta localidad. Y de Neuquén, pocas. Esto es más o menos ir y venir con la realidad. Con relación al tema de la reparación económica, como bien decía Fernanda, la investigación que sigue la ruta del dinero, todo esto de los fideicomisos, la reparación económica, se dio en su momento. Yo era parte del Consejo Federal, y se fueron dando cuenta. Hoy en día eso está disuelto, porque si bien no estaría muy afilado, muy aceitado, reparó algunas cosas desde lo económico. Hoy directamente depende del Ministerio de Justicia y se hace por partidas. El comité ejecutivo que crea la ley, el comité ejecutivo que tiene por finalidad hacer toda la parte de prevención, toda la parte de articulación con los gobiernos locales, con las organizaciones, con los sindicatos y demás, de las capacitaciones y todo ese trabajo preventivo. El comité dependía del Ministerio de Gobierno y a su vez tenía representantes de otros ministerios. Hoy depende del Ministerio de Justicia. Así que, del Ministerio de Seguridad. Así que, en realidad, lo que estamos viendo hoy es que esta situación de prevenir, sancionar y reparar a las víctimas, hoy las víctimas están en situación de calle, porque me consta, porque la estamos acompañando, rogando por tener una frazada y un colchón, rogando por tener un espacio, por tener un trabajo digno, por tener eso, reparar su dignidad, sin asistencia psicológica. Pero no solamente es hoy lo que pasa eso, porque si una víctima o varias víctimas tenemos desde el 2012, 2013, mientras la justicia demora todo este tiempo para absolver al tratante porque no tenía pruebas, tenemos que empezar a pensar que es un tema ya que la sociedad se tiene que plantar. Como decía Fernanda, todas y todos nos tenemos que plantar y decir, no quiero que esto siga pasando. Cada víctima de trata, cada mujer, niña, niño prostituido y prostituida es un grano que tenemos como sociedad. La única manera que tenemos para poder hacer cumplir las leyes es que las personas que estén allí tengan la sensibilidad, la responsabilidad y la voluntad de que lo que la ley dice se cumple, lo que la ley, lo que lo dice la Constitución, porque no puede ser que cada cambio de gobierno empecemos a discutir si es trabajo, si no es trabajo, si queremos la voluntad de la puesta en
mira la voluntad de la víctima. Me remito a todo lo que decía Marta. La voluntad de la víctima a ser explotada, a ser violada reiteradamente por un tipo que paga, por un putero que paga sostenido. Estamos, es complejo. Ahora salieron los programas todos contra el narcotráfico, me parece perfecto, no quiero decir que no esté de acuerdo, pero tenemos que vincular el narcotráfico con el tema de la trata y la explotación sexual, porque se llevan a las mujeres y se las llevan y las devuelven, mujeres de 20 años, sin dientes, en un estado pesando 35 kilos, enfermas, y así caen en los hospitales, y ahí vamos a acompañar. A ver, si no vinculamos las políticas y las articulamos con todos los problemas de la sociedad, con la crisis que se está viviendo, con la falta, con el hambre que hay, con el tema de la trata, y nos limitamos a captación, traslado, acogida, a dar conceptos y repetir conceptos cuando no lo pasamos por el cuerpo y sabemos que nosotros acá tenemos a Florencia Penachi, que no apareció nunca, no vamos a entender que esto es un problema de todas y de todos. No vamos a entender que el tema de género también es un problema fundamental que hay que tratar. Entonces, bueno, yo creo que me fui por las ramas, perdonen, pero me enervo un poco cuando empiezo a hablar de esto, porque veo que cada vez, por más que las leyes estamos condicionados y condicionadas a determinadas situaciones. Entiendo que la capacitación en trata, como la capacitación en género para los funcionarios y las funcionarias, es obligatoria. No puede una persona que no tiene esa sensibilidad y ese conocimiento estar ocupando un lugar, porque las vidas de las mujeres, las vidas de las personas prostituidas están en manos de gente que no lo ve, que no lo registra, o que sí lo registra y que participa de esto. Como el caso que los puteros sabemos que son todos y todos, o sea, no discriminamos. Esa es la realidad. Creo, había armado otra cosa. Había armado otra cosa, perdonen, pero... Tenés tiempo todavía, Patricia. No, pero no sé ya cómo volver. Ah, bueno. No, sinceramente, el tema hoy, en la situación que estamos, lo que la ley dice a la realidad que se vive es absolutamente, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque hoy el gobierno nacional, y que lo siguen algunos provinciales, propuso desde el momento de la campaña, como hablamos tanto del mercado, la venta de órganos. La venta de órganos. Generar un mercado de venta de órganos. Y por ahí le preguntaron, ¿y usted dice qué piensa de la venta de niños, niñas? Y yo no tengo hijos, dice, pero bueno, si se da. Y todo eso fue pasando. Y todo eso fue pasando. Y hoy el mismo señor que usa la banda presidencial para algunos actos, dice que la gente de hambre no se va a morir. Las mujeres no se van a morir de hambre, van a resolverlo. Estamos en manos de un Estado prostituyente, no de ahora, quiero que quede claro, de siempre. Pero ahora es como expuesto, con una respuesta gravísima, una violencia permanente. Hace un tiempo estábamos hablando, luchábamos por una vida sin violencia. Una vida sin violencia. Hoy la violencia está instalada. Entonces, es muy difícil que una víctima de trata, que es rescatada, que es asistida en el momento, si eso funciona, asistida, acompañada, informada desde lo jurídico, con alguna subsidio para que ande por ahí arrancando, para arrancar con una actividad, con alguna capacitación. Hoy no lo tiene. Una de las cosas que necesitamos urgentemente, primordialmente, para que exista
la aplicación de las políticas públicas que recupere esa dignidad, esa persona que fue víctima, porque no es víctima solamente de trata, es una víctima de la sociedad. Eso es lo que tenemos que entender. Todos y cada uno somos parte de que esa persona esté siendo victimizada, sometida, denigrada. Entonces, es un financiamiento adecuado, acorde. Es un presupuesto para que eso funcione. Si no existe un financiamiento y un presupuesto para que las políticas públicas se puedan aplicar y se puedan cumplir con esas tres patas de manera articulada, mirando siempre la realidad de las personas que han caído en las redes de trata. Yo insisto que la prevención es algo fundamental, porque una vez que caíste en la red de trata, si volvés a la sociedad, tenés un camino tremendamente largo y nunca se recuperan esos derechos. Y lamentablemente la víctima y sus hijos e hijas siguen viviendo eso eternamente y son posibles víctimas de una situación similar. Bueno, más o menos con eso voy a ir cerrando. Les agradezco. No sé si me pasé, no sé qué pasó. Estamos justo a tiempo ahora. Mira, Muchísimas siempre me gracias, critican Patricia. porque hablo de más, porque me malentono. Bueno, No. muchísimas, pero No. muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y ahora sí, abrimos a preguntas. Si pueden, sean ordenadas y levanten la manito de ahí. No sé dónde se levanta la manito porque tengo los aplausos nada más. Ah, que si estás del celu, capaz que no la ves. No estoy en celu, pero bueno, si me podés anotar. Dale, sos la primera, así que arranca nomás. Bueno, dale. Bueno, en primer lugar, agradecerle a las expositoras. Me parece de una profundidad muy interesante. Se nota que está profundizado el tema. Yo resido en la ciudad de Junín. Y la verdad es que lo que noto es que un poco lo que dice Patricia, soy abogada también y creo que el mundo jurídico no es solo el de las leyes ni el de y de la jurisprudencia, sino la de la vida cotidiana y de las valoraciones sociales, ¿no? Entonces, lo que noto en la vida cotidiana, en mi manejo, que soy de una clase social media, como digo, tengo un estudio universitario, tengo un pasar económico más o menos solvente, es decir, es difícil que yo a esta altura además caiga en la prostitución, digo, ¿no? En general, con la gente con la que yo me rodeo es clase media. Y lo que noto es que los varones están envalentonados en negar la discriminación hacia las mujeres. Y estoy hablando de varones jueces, con los que me encuentro en un cara a cara, en una mesa, digo, ¿no? Y eso se ve de ahí para arriba y de ahí para abajo, digo. Creo que, como decía Patricia, esto no empezó ahora, pero sí se están animando a decirlo ahora, a decirte en la cara, no es cierto que las mujeres estén en inferioridad de condiciones respecto a los varones. ¿Y por qué cuando van a iniciar una charla van a decir para todas, todes y todas, todos y todes? Le digo, a mí no me gusta que me traten como un hombre, ¿a vos te gusta que te traten como una mujer? Pero, o sea, el nivel de conversación en la vida cotidiana es esa. De ahí a lo que estaba planteando Patricia, a las políticas públicas, falta muchísimo. Y me parece, Patricia, que dentro de lo que enumeraste, y discúlpame, ¿no? que interfiera, pero falta el tema de la salud mental y las adicciones. Las chicas jóvenes duermen en la calle, nadie sabe dónde están, tampoco tienen contención institucional, de
de centros de salud mental. Entonces, estamos atravesadas por un montón de circunstancias, y estaba leyendo estos últimos días que como también a nivel nacional sacaron muchos planes, ese lugar que antes ocupaba los planes, que eran ínfimos, que no servían, que era poquito, y todo lo que vos quieras, pero hoy lo están ocupando los narcos. Entonces, bueno, todo lo que decía Fernanda, citando a quienes, no los tengo presente ahora, pero a politólogos y filósofos que critican el capitalismo, nos estamos quedando recontracortos, me parece. La saludo y la felicito por las ONG. Yo trabajo en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires en casos críticos, y ves cosas, ¿no? De que hay niñas de 14, 15 años que pasan muchos días que las familias las buscan y desesperadamente, y bueno, la verdad que rearmar el recorrido de esa criatura es terrible, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Mi intervención no es un llamado de, no sé, de catarsis, capaz, ¿no? Perdón, Gracias, no, Marisa. no veo una pregunta, o no me doy cuenta si hay una pregunta, pero quiero decirte que intenté hablar. Las víctimas de trata, ellas mismas, las mujeres en situación de prostitución, quedan absolutamente desarmadas. La asistencia psicológica y psiquiátrica la deben tener todo el tiempo, la requieren todo el tiempo, así como, como toda la medicina en general, pero sobre todo la ginecológica. Bueno, eso no se da. Hoy los equipos interdisciplinarios que atendían, o los equipos de los hospitales que atendían a las personas en general, y a las víctimas de trata y de prostitución en particular, están desarmados. Sí, totalmente. Perdóname O sea, que te interrumpa, Patricia, pero el tema de la salud mental y las adicciones tiene que ser preventivo, además. totalmente. Porque las niñas se prostituyen o caen en una situación, caen en situaciones, a lo mejor por un porro. Y de ese porro otra cosa y otra cosa, y va a una casa y esa casa la lleva a otra casa. O sea, ya cuando estás es una de las causas, ¿no? Pero la enajenación que te genera a veces la adicción te lleva a todo eso, y vos en un momento la van a ver y está muerta. O sea, creían que estaba ahí y la seguían usando el cuerpo, y la nena se estaba muriendo. Sí, eso es lo que, o sea, ahora estamos con la propaganda de la lucha contra el narcotráfico, pero nadie te mete la palabra trata en el medio, y están íntimamente relacionados. Totalmente, sí, Yo explicaba que hemos atendido y acompañado de la Fundación criaturas de 20 años, mujeres de 20 años, en un estado deplorable, con una salud deplorable. O sea, está todo relacionado en el tema. Yo pido disculpas si por ahí no di el cierre, No, está pero sí, bien. Sí, todo está está clarísimo. relacionado. En la falta de, o sea, la falta de la aplicación de las políticas públicas siempre trae una consecuencia. Hoy, la ausencia de las políticas públicas, la falta de presupuesto para bancar todas estas cosas, el desarmar todos los sistemas de salud, hace que cada vez las personas estén en una situación de más riesgo. Estemos, porque pertenezco al grupo de los miércoles, que no me pegan, porque acá en Neuquén no le pegan a nadie todavía, por suerte, pero bueno, es eso. Bueno, no sé si te contesté. No, perfecto, perfecto. Aparte coincido, lo que pasa es que me pareció en eso, como a veces leo casos que son muy conmocionantes, y el tema de la salud mental es un tema que incluso los mismos adolescentes la requieren, ¿eh? Los pibes en la escuela secundaria, cada vez que hacen una charla de salud mental,
se movilizan un montón. Sí. Así que bueno, no, nada, eso. Muchas Gracias, Marisa. No, gracias. Tiene la palabra Maggie. Bueno, no tengo la manito acá para levantar porque estoy hablando por el teléfono, por eso lo pedí por el chat. Dos cosas. Por un lado, respecto a lo que hablaba Marisa de cómo se expresa la misoginia de manera más abierta, cómo se expresa también la violencia de manera más abierta. Porque no es que no lo pensaron antes, lo que pasa es que estaban más contenidas por cierta contención social, por ciertas concepciones sociales. Ahora que les permitía ser hipócritas, es decir, pensaban eso, pero quedaba mal decirlo, había que ocultarlo. Y ahora el cinismo es reemplazado a la hipocresía, o sea, ahora es a cara descubierta. Ahora, digamos, lo digo y lo grito, porque ya no me, y en ese sentido era mejor que fueran hipócritas, porque por lo menos la hipocresía revela que tenían vergüenza de decirlo, que reconocían que estaba mal. En el cinismo está bien, está maravilloso y por eso lo digo así. Y esto exacerba el machismo y exacerba la violencia y exacerba el no reconocimiento de la otra persona como otra persona a niveles de deshumanización impresionantes. Eso por un lado. Por otro lado, quería hablar un poco del tema, del tema que había hablado Marta, es decir, de una cuestión que me parece básica en este momento, porque la cuestión penal no se puede reducir, y por eso hicimos esta mesa con estas características, la cuestión de trata de personas con fines de explotación sexual, que es a lo que nosotros nos dedicamos, no lo podemos reducir a la cuestión penal, pero la cuestión penal hoy por hoy está marcando cuál es el universo de las víctimas a proteger, que eso también es una cosa a discutir, esto tiene que ver con la prevención, si las víctimas no tienen que ser protegidas más allá de que hayan entrado o no al sistema de justicia, hayan sido o no judicializadas. Pero lo cierto es que una cosa es decir que una víctima, que hay que probar que una víctima ha sido objeto de violencia o que ha sido secuestrada o que ha sido engañada para poder acceder a programas que igual no funcionan, pero para poder acceder a asistencia, a programas, a reparación, a decir el consentimiento de la víctima no tiene relevancia. Y esto tiene que ver con estas campañas de ciertos sectores que no pertenecen al gobierno, que son sectores que se presentan como progresistas y que son sectores proxenetas. Es decir, los que dicen trabajo sexual no es trata, lo que están diciendo es no queremos una ley donde el consentimiento de la víctima sea irrelevante. Incluso estaba leyendo hoy unos escritos del 2004, fíjense, que estaban incluso en contra de la definición, no del 2004, perdón, del 2013, que estaban en contra de la definición de la primera, de la primera sanción, de la primera versión de la ley contra la trata de personas, la 26364, porque hablaba del abuso de una situación de vulnerabilidad. Se estaban en contra del protocolo de Palermo también, porque hablar de eso es no tener en cuenta la Agencia de Mujeres Pobres que migran para ganarse la vida en la prostitución. Entonces, hasta eso, hasta una negación de la importancia del abuso de la situación de vulnerabilidad. Entonces, me parece importante tener en cuenta, defender, digamos, este aspecto también. Y por último, quería decir que entre las formas de captación hoy, que también lo mencionó Marta, además de las conocidas, el enamoramiento, las ofertas engañosas de trabajo, las formas de violencia, etcétera, están las redes sociales. Las redes sociales. Uy, la perdimos, Maggie. ¿Me perdieron? Sí, te perdimos un ratito. Si podés repetir las Sí, últimas. porque tengo microcortes. Digo que entre las formas de captación, no sé si hasta ahí llegamos, entre las formas de captación, además de las formas tradicionales, enamoramiento,
oferta engañosa de trabajo y otras cuestiones, está en hoy la importancia que tiene lo que nosotras llamamos las plataformas prostituyentes o el proxenetismo digital, es decir, lo que está funcionando con OnlyFans, con Cafecito, con otras muchas plataformas que tienen que ver con la exhibición de la intimidad, con ganar dinero con eso, con la sexualización, la hipersexualización incluso de las chicas muy jóvenes y hasta niñas. Y esto también es una forma de captación, donde además se desdibuja una frontera que nunca estuvo muy dibujada, pero se desdibuja aún más los límites entre pornografía y prostitución, que es otro de los temas que vamos a tener que debatir. Bueno, solo quería decir eso. No hay le pregunto, no hay una pregunta en realidad, simplemente estaba tratando de juntar algunas cosas que se habían dicho aquí. Y bueno, por supuesto, les agradezco a las tres compañeras que hablaron. Yo no sé, Marta, si vos quieres agregar algo más a esto que yo estoy diciendo. Desmuteate, Marta. No, está bien. Me gusta escuchar todas las participaciones para tener, para conocer todo lo que estamos pensando con las compañeras que hace más tiempo que no nos vemos y las que nos vemos más seguido. Bueno, pidió la palabra Greta Roquero. Hola, bueno, primero saludar, muchas gracias por la convocatoria que han realizado. Creo que primero eso, felicitar a todas las compañeras, más allá de que a lo mejor a veces pasa que hay diferencias, ¿no? Muchas veces, pero lo más importante es que tengamos en claro que por lo menos la consulta que yo quiero hacer, no voy a ser tan extensa porque han sido muy claras las exposiciones, pero mi malestar es con la cuestión esta de más que nada legal, ¿no? Con los aspectos legales de que han impuesto el tema ¿no? Ningún cuerpo puede ser tratado como mercancía, estamos de acuerdo, pero es en realidad una persona, y fue clara también ahí al hacer la conclusión, más allá de lo expuesto por digamos, los aspectos técnicos legislativos, ¿no? Que se plantearon, pero mi preocupación pasa por justamente eso. ¿Por qué no estamos nosotras, más allá de lo que diga legalmente? Entiendo que el conversatorio estaba encarado por el lado justamente de los aspectos legales y de cómo es el tema de la captación, la prevención, la sanción y la reinserción, ¿no? O la reparación, los aspectos más necesarios y urgentes, ¿no? De las víctimas. Pero ¿por qué nosotras hemos eliminado la palabra opresión, ¿no? O sea, terminaron imponiendo estos sectores que no son, que se dicen progresistas, pero que en realidad trabajan para las corporaciones financieras, ¿no? Que son las que manejan el negocio de la trata y el narcotráfico, como se dijo antes, que están íntimamente ligados y que manejan desde las corporaciones de industria a las financieras, a las de las redes, como se decía antes, de OnlyFans y de todo eso, que tienen que ver con la comunicación. O sea, ese sector, que es el que financia todas, desde todas las formas de opresión que vivimos y que se traducen en este tema. Y yo entiendo que venimos debatiéndolo entre las que nos consideramos abolicionistas, pero me parece que tenemos que salir más fuertemente a combatir esas políticas
está bien que ahora todo el mundo dice, bueno, estamos en una situación de que está Milei y plantean eso, pero antes también, y la cantidad de víctimas de trata, Disculpame, más allá de Greta, la... hay alguien que Sí. tiene el micrófono abierto con mucho ruido, no sé quién es. Ah, bueno, para que me parece que mi hijo prendió allá No, está bien, está bien. los dibujitos. No, perdón, yo, que me estoy extendiendo demasiado. Disculpen. La cuestión es esta, ¿por qué no estamos, digamos, no las cuestiono a ninguna de las compañeras, estoy diciendo que tenemos, a lo mejor es una deuda que tenemos con la concepción esta de que no hablamos de opresión, ¿no? Que no estamos, o sea, nos metieron todos esos términos que van de la mano de las políticas que nos quieren imponer, de trata y de prostitución como una explotación y una cosificación y una violencia todo el tiempo, no porque sea aceptado, es como una víctima de violencia de género o violencia, digamos, doméstica o lo que fuera, que tiene que reconocer esa violencia, pero si no la reconoce sigue siendo víctima igual y se tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que salir fuertemente, o esa es mi consulta, si están de acuerdo o no con la cuestión de encaminar por el tema de la opresión. No sé si fui claro o si fue muy largo, perdónenme. No sé quién quiere responderle. Yo te silencié de nuevo, Marta. Si vas a hablar, tenés que activar el micrófono. Mira, yo creo que lo que estamos cuestionando es todo un sistema, usemos o no la terminología opresión. Yo entiendo que cuando hablamos de la mercantilización de los cuerpos, cuando hablamos de la venta de los cuerpos, cuando hablamos de que las mujeres son la materia prima de toda esta historia de la prostitución y de la trata y de otras muchas historias, estamos dando por reconocido que la situación de opresión y mercantilización de las mujeres es una cosa inherente al patriarcado y aunque no lo mencionemos, está ahí presente, porque es todo parte del mismo paquete contra el que estamos luchando. O sea, ¿por qué los varones tienen derecho a usar y utilizar y descartar los cuerpos de las mujeres? ¿Y por qué las mujeres estamos en esta situación? Porque también el sentido común dice que las mujeres tenemos que estar en esa situación y que ese es el sentido de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de opresión. Cuando decimos que el patriarcado y la misoginia patriarcal nos colocan a las mujeres en una situación determinada, estamos ahí, yo creo que subsumiendo toda la conceptualización acerca de la opresión de las mujeres, de la mercantilización, de la violencia y del daño que se nos causa. ¿Por qué no salimos más? Cada una de nosotras sale con los medios que tiene, como puede y con lo que puede, y de esta manera seguimos defendiendo los derechos que hemos conseguido hasta ahora. Y la preocupación que tenemos es por qué ahora se están tergiversando todas las concepciones desde las cuales partimos para conseguir estos derechos. Eso es otro de los temas y de las problemáticas que también tenemos que analizar. Así que, bueno, no sé si te respondo, pero más o menos es lo que entendí de todo lo que vos decías y de lo que reflexionaste y lo que nosotras pensamos que estamos aportando, ¿no? Otra cosa que nos parece muy importante va a ser trabajar el tema de la captación por las redes sociales, la prostitución por las redes, la prostitución por streaming y toda la unificación que se está dando entre pornografía y prostitución a través de las redes sociales. Pero eso ya sería material para otro conversatorio. Así que, muchas gracias, muchas gracias, y no quise decir que no estamos luchando, estoy diciendo que por ahí es una expresión de deseo de que lo hagamos de una forma más juntas, muchas veces pasa eso nada más. Sí.
Bueno, sigue Mar R. Mar R. R soy yo, Marcela, Sí. que quedó así, que estaba. Primero que nada, agradecer a las compañeras por las exposiciones, felicitarlas. Yo coincido plenamente con lo que han dicho ustedes, pero les voy a bajar un poco el nivel de la discusión y quizás menos adentrarme a lo teórico y ir muy desde lo que yo veo en la trinchera. Una trinchera más bien que en este momento voy a acotar a lo legal. Creo que podríamos coincidir que desde el 2008 en adelante hubo un avance muy sustantivo en el tratamiento de los derechos de las víctimas de trata, con 1.500 críticas que se le pueden hacer. Esto hasta, seguro que la asunción de este gobierno y quizás un poquito antes, diría yo. Ahora, yo veo una caída estrepitosa, directamente estrepitosa, en lo que son los últimos años, y puedo pronosticar que va a ser aún peor. Creo que el tema de la reparación, lo que yo veo, y lo veo de defensores de víctimas y demás, habíamos logrado algo que no existía con víctimas de ningún otro delito, y es que no se discutiera la reparación a víctimas de trata. Para todo el resto de los delitos se usa el Código Penal, donde tiene otro tipo de formulación la reparación. Acá hasta logramos conseguir una ley que diga las sentencias tienen que fijar la reparación. Ahora, lo que está sucediendo es que están reconociendo miseria. Miseria. Yo la verdad que no coincido. Ahí tenemos algunas discusiones con gente con la que incluso laburamos juntos todos los primeros tiempos, con Alejandra, con el Chelo Colombo. A ver, piensan en términos de salario básico. Piensan en términos, por ejemplo, dos chicas en una causa que Jamufaker o Favales se conoce, dos chicas menores de edad que fueron pornografiadas y piensan el daño en concepto de una sesión de modelaje. Hay un defensor de víctima que dice que aceptó una propuesta que implicaba impunidad porque 1,5 millones de pesos le parece una suma bastante considerable. 1,5 millones lo gana en menos de una semana. Es indignante. Y realmente yo entiendo y coincido plenamente con Fer en relación a que tiene que tener un componente simbólico, que la reparación tiene que ser transformadora. Lo que las víctimas piden en este es que le den algo para comer. Y se están abusando de eso. Y lo que está pasando es que están haciendo... Primero eran los juicios abreviados. Juicios abreviados que jamás podrían hacer para esta clase de delitos. Y esto es mucho peor. Hacen conciliaciones que extinguen la acción penal. Ponen reparación integral, que no es reparación integral, y hacen acuerdos que básicamente implican impunidad para los tratantes y miseria para las víctimas. Y mi temor es que esto se ha acrecentado con el Código Acusatorio nuevo y que va a acrecentarse en la medida que se implemente por todos lados el código, salvo que haya algo que cambie la dinámica que está sucediendo. Lo que hacen es lavar la plataforma fáctica. Obviamente no pueden llegar a ninguna de estas instancias composicionales si toman en cuenta que la mayoría de los casos son explotación consumada. Ya le sube a 8 el mínimo. Ahora bien, ¿qué hacen? O lavan la plataforma fáctica, es decir, sacan hechos, lavan los hechos y la gravedad de los hechos y dicen, no se consumó la explotación. O era menor, no sabían que era menor de edad. O lavan la responsabilidad y el que es autor pasa a ser un partícipe secundario. Y esto está plagando la jurisprudencia en estos momentos. Es más, en muchos casos se hacen estos arreglos sin el consentimiento o en contra de la opinión de las víctimas.
están apretando a víctimas para que se llegue a este consentimiento. El caso de Córdoba, en realidad, yo creo que cuando llegaron a la causa lo pensaron con muy buena fe. Ahora, yo después recibí a la abogada que tuvo que hablar con esas víctimas, y lo que dicen es que las apretaron. Y las apretaron de modo tal que todas llegaron a coincidir en que, bueno, se divide en partes iguales. Entonces estaba la que había estado 6 años, que además el tratante la violó y tiene un hijo del tratante con la que estuvo 1 mes, 2 meses. No pueden recibir lo mismo. Creo que en esto, yo no sé si ustedes pensaron lo del Código Nuevo, desde ya que en políticas públicas es atroz lo que está sucediendo, pero me parece que en este sentido lo que puede hacer es cambiar el paradigma, porque ¿qué hacen ahora? Perdone, porque me estoy extendiendo, pero cierro con esto. Siguen las primeras provincias que implementaron el código y dicen, bueno, la jurisprudencia con el código y a lo mejor en las primeras provincias se encontraron con actores que justamente no hacían las respuestas correctas. Entonces estamos heredando una jurisprudencia viciada. Y esto va a pasar. Se está sentando. Miren, lo de la constelación de factores para que haya un derecho de reparación tuvo que ver con que era fundacional en el momento en que empezaron a ser representadas las víctimas. Todas las víctimas que empezamos a representar pedían reparación. Y eso fue fundacional y sentó las bases. Y ahora estamos en una etapa fundacional con el Código Nuevo. Yo no sé qué pensamiento tuvieron con esto, si lo analizaron, pero me parece que es una situación especialmente crítica. Perdón por hablar tanto. No sé si alguna quiere agregar algo, Marta, Fer, Patricia. ¿No? No, me parece que es así, que tiene razón. El tema del juicio abreviado es muy grosso en el tema de trata de personas o los temas de explotación, porque ahí se corta cualquier tipo de investigación y nunca se puede llegar a quiénes son los verdaderos autores, se interrumpe toda la prueba, ahí se termina. Entonces, me parece muy, muy bueno el aporte de Marcela, llamando a que también tenemos que empezar a trabajar para modificar este tipo de cosas y porque también hay que tener en cuenta que todo esto pasa porque somos mujeres, porque si no fuéramos mujeres, la cosa sería diferente. Lo que está pasando ahora es que la reacción patriarcal y machista es tan fuerte que la defensa de estos derechos pocos, malos, buenos, pero que hemos conseguido y que era poca la reparación, pero existe, los estamos perdiendo y podemos seguir perdiéndolo. Por eso a mí me parece muy, muy bueno que podamos seguir haciendo este tipo de reflexiones y tomando conocimiento todas de todo lo que está pasando, de todo lo que nos está pasando, especialmente por ser mujeres. Así que bueno, gracias y bueno, sigamos adelante. Mariana seguía ahora. Sí, sigo yo, no hay nadie más anotada, si quieren váyanse anotando. Nada, yo quería por ahí subrayar algunas cosas que tienen que ver con la idea de este conversatorio. Todo lo que cuentan es horrible, es terrible. O sea, una de las últimas preguntas con las que hicimos la difusión es, ¿se cumple la ley de trata en términos de reparación? Bueno, a las claras está con sus respuestas que no. Pero esta batalla, este contexto, tiene una pata muy importante que tiene que ver con lo discursivo, ¿sí? Que es una batalla muy complicada, que es una batalla odiosa, lenta, pero que es muy importante por ahí proveernos de herramientas para discutir por fuera de charlar con otras abolicionistas y de este espacio, poder tener herramientas claras y hacia abajo de la manga para cuando te saltan con ridiculeces. Y el hecho de que tengamos una ley de trata es una herramienta a la hora de disputar sentido. Por varias razones.
como decía, además estamos atacados por varios frentes, porque tenemos a la derecha en este momento, a la derecha neoliberal, que como dijo Patricia, creo, o sea, están hablando de venta de órganos, o sea, estamos en el extremo de la ridiculez. Bueno, el remarcar que estamos en el marco de tratados de derechos humanos internacionales que están vigentes, como ya lo dijo Marta. Señor, usted, sobre todo si es funcionario público, cállese la boca y aténgase a la ley. Eso como herramienta con la derecha. Y con la izquierda, yo le conté a ellas que me pasó una situación, con la izquierda no, bueno, con el progresismo, de escuchar chistes, comentarios sobre personas yendo a prostíbulo y yo decirle, pero es ilegal eso que estás comentando. No, pero si no es trata. De me doy cuenta, la gente no entiende, no conoce nada de la legislación argentina, cree que hay un proxeneta legal, hay alguna figura de proxeneta legal. Tener bien claro, para decirles, no, mira, esto no es legal en la Argentina. Y la otra cuestión es que cuando yo a una de estas personas les contesto eso, me dicen, bueno, pero no todo lo que es legal está bien, me dicen. Por ejemplo, me dicen, antes de la ley del aborto era ilegal. Bueno, por eso el título de este conversatorio, ¿no? Derechos conquistados. La ley de trata es una ley que nos costó conseguirla y que va en dirección de los derechos de las mujeres. No es una ley de 1930, ¿sí? Es una ley progresista. Eso para remarcarlo, me parece que ir haciendo así un punteo de herramientas a la hora de discutir tanto con la derecha como el progresismo regulacionista, está bueno tenerlos. María Vanessa Borgstrand. Hola, buenas tardes. Hablo sin video porque si no se me va a caer la llamada. Acá en La Pampa con los vientos se cae todo. Bueno, más que nada era para aportar también, bueno, lo que está pasando en la CEPAL, ¿no? Que se transformó en una reunión regulacionista ahora, o sea que si desde ahí nos van a imponer ahora que la prostitución es trabajo, estamos a un paso de que la trata sea también, ¿no? Un microemprendimiento, una pyme de algún proxeneta. O sea que estamos en un momento a nivel global, yo creo que es complicado. Porque bueno, las derechas en todos lados avanzan y junto con la derecha todo lo que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Y esto de extraer, ¿no? Y usufructuar no solamente el suelo, minerales y demás, sino como una cosa más el cuerpo de las mujeres. O sea que todo tiene que ver con eso también, ¿no? Bueno, era para aportar eso nada más, que bueno, que estamos en un momento complicadísimo. Bueno, no hay nadie más anotada, estamos en un buen horario, acercándonos a la... Patricia, dale. No, viendo que estamos sacando esto que nos falta, ¿no? Que todas aportamos cosas que realmente movemos las cabezas porque efectivamente estamos de acuerdo. Yo desde el primer día tengo una necesidad de empezar a hablar del concepto de libertad, chicas. Porque estamos, el tema de que hoy la libertad es libertad, carajo, estamos en una situación de una degradación absoluta y total. Las mujeres que mujeres que no representan, por lo menos a nosotras, pero a nadie, tienen un grado de violencia tremendo y hablan en nombre de la libertad. En nombre de la libertad, los vientres subrogados, en nombre de la libertad, OnlyFans, que la gente que le bajan el sueldo acá en el Estado, chicas que hemos ido a dar charlas y qué sé yo, que están todas en OnlyFans. O sea, guarda con esto, porque esa es la libertad. Yo creo que a mí me falta charlarlo más, porque hay desde esa base de la palabra libertad tergiversada,
desfigurada, que de libertad no tiene absolutamente nada, hace que todo esto vaya creciendo y digan un discurso ridículo. Digo ridículo por no putearles, digo sinceramente, pero un discurso que nos está afectando a toda la población en todos los ámbitos. En la cultura, en la ciencia, en la educación, en la salud. O sea, yo no tengo, ya que estamos tirando temas como para próximas reuniones, digo, si alguna vez podemos empezar a recomponer la palabra libertad, el concepto que tenemos de libertad desde que nacemos. Hoy no existe. Y creo que es fundamental, por lo menos para mí es necesario. Así que si alguien quiere hablar de libertad, me sumo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, me hace mucho bien poder escucharnos, ¿no? Y charlar. Gracias a vos, Patricia. Hola, Graciela. Sigue Maggie, que pidió la palabra por chat, después Moni y después Graciela. Bueno, quería coincidir con Patricia en esto de analizar. Creo que este concepto de libertad que ahora está ya llevado al máximo, en cuanto al vaciamiento, digamos, del término, no es nuevo, no es novedoso. Esto es como que ha llevado al máximo, pero el uso de la idea de libertad abstracta, que es la idea original del liberalismo, digamos, es una libertad que prescinde de las condiciones de vida, de las condiciones subjetivas, de la privación o no de los derechos laborales, etcétera, etcétera. Y es un tema que tenemos que discutir, porque puede haber libertad sin igualdad, para decirlo en términos generales, puede haber libertad sin condiciones básicas de existencia, y más que básicas, sin condiciones dignas de existencia, puede haber libertad si las mujeres son convertidas en materia prima de la industria sexual, prostitucional, pornográfica, etcétera, y si se habla de gestación subrogada, donde en realidad es explotación sexual reproductiva, o sea, todos estos temas, pero incluso hay todo todo un lenguaje elaborado alrededor del sistema prostituyente, para decirlo en términos generales. Ha elaborado todo un lenguaje dentro de esta cultura de la cosificación y de la mercantilización, como para legitimar, como no solo de la libertad carajo, sino el del trabajo sexual, por ejemplo, que ya viene desde los años 80, o de la gestación subrogada, o de la gestación solidaria. Bueno, o sea, ha elaborado todo un lenguaje que hay que ponerlo todo en discusión. Yo estoy bastante preocupada en este momento por lo que una autora española, Águeda Sánchez, el segundo apellido no me acuerdo el primero, llama prostitución digital. ¿No? Yo creo que es entonces eso es uno de los temas que me interesa, pero creo que todo esto que vos planteas tenemos que discutir, no solo la libertad, tenemos que discutir el lenguaje y qué se ha hecho y qué se viene haciendo, no desde ahora, desde los años 80, 90 se viene cambiando el lenguaje. Ahora ya ha llegado a esto, pero hace rato que se viene cambiando, dándole un sentido inverso al que le damos. Bueno, no, solamente eso que quería decir, y veo que hay muchas anotadas, así que me voy. Moni. Hola, compañeras. Esperen que estoy acá con Gaby Barcaglione, entonces estamos las dos enganchadas. Ahora esperen que baje el audio, si no A ver, ahí estamos. No, bueno, en principio saludarlas y la verdad que las dos exposiciones que pude alcanzar a escuchar, Martita, no pude llegar para la tuya, muy buenas, muy buenos aportes, muy necesarios en estos momentos. Y yo lo que pensaba, más allá de la necesidad de que podamos seguir organizando estos encuentros virtuales, es que en el ámbito de cada lugar donde estamos, desde cada lugar donde provenimos,
creo que es necesario dar y trabajar, ya sea yo más que nada en el ámbito de la universidad, y trabajar para que se conozca. Es como que es algo que no vamos a poder abandonar por mucho tiempo, y creo que nunca, pero el tema de la información respecto de esta legislación que hoy nos convoca, pero también de lo que conceptualmente significa la prostitución, el sistema prostituyente. En ese sentido, tal vez la preocupación, y que yo entiendo que muchas de nosotras compartimos, es poder ir extendiendo esto y trabajando en algunos espacios. Algunas compañeras lo hacen en el territorio, en el ámbito más barrial. En mi caso, mi territorio, que también es un territorio, es en el ámbito de la enseñanza superior. Y en ese sentido yo creo que es sumamente necesario trabajar en las universidades con espacios, ya sean las carreras de abogacía, ya sean las carreras de comunicación, que son las dos esferas donde por ahí básicamente yo estoy, porque la verdad que estamos, como ustedes bien marcaron y las distintas personas que intervinieron, en retrocesos muy grandes en este actual contexto. Entonces, yo creo que tenemos que también pensar cómo vamos trabajando las alianzas y este entramado para poder sostener estos derechos que se han conquistado, porque no todas las personas saben, conocen las implicancias de lo que vive una mujer o las mujeres que han sido prostituidas por este delito o por el propio sistema prostituyente. Entonces, me parece que tal vez también tengamos que pensar cuáles son esas estrategias, cómo podemos ir hilvanando ese entramado de trabajo que es el que vamos haciendo en los distintos espacios donde estamos. Me parece que nos hemos replegado por ahí de tal manera ante la sopapeada que nos ha pegado este gobierno que bueno, que hay que recuperar la iniciativa. Hay que recuperar la iniciativa de poder encontrarse, de poder juntarse y poder seguir trabajando. Y eso, que seguramente cada una lo hace, aunque sea en chiquito, en su espacio, requiere de que podamos estar encontrándonos. Yo soy un insistente con eso, de poder encontrarse, de poder verse las caras, de poder debatir y poder hacerlo, porque si no se nos pierde y nos pasan por encima esta gente. Así que bueno, nada, eso quería expresarles, y la verdad que agradezco que nos hayamos dado esta oportunidad de encontrarnos. Graciela. ¿La ¿Estás perdí? muteada? Ahora sí, ahora sí. Hola a todas. No, siguiendo el hilo de lo que planteaba Mónica, ¿no? En primer lugar, nada, congratularme de la convocatoria, alegrarme y compartir la excelencia de las tres ponentes, y fundamentalmente, no sé, lo que más me alegra es encontrar 54 compañeras abolicionistas hoy en esta iniciativa. Creo que el tema es que somos mayoría, pero andamos muy dispersas. Creo que la respuesta, retomo lo que planteaba Vanessa, ¿no? El tema de la CEPAL no es un pequeño detalle. Que el foro Beijing más 30 haya tenido que poner un filtro para que el feminismo abolicionista no se inscriba, está hablando de nosotras. O sea, creo que está hablando de nuestra fortaleza y al mismo tiempo la posibilidad de hacer, no solamente en lo local, sino a nivel latinoamericano, una gran unidad con todas las abolicionistas, en particular las mexicanas, ¿no? Que son las que pidieron
el apoyo de lo que se está desarrollando en su propio suelo. Entonces, nada, me parece que es un excelente momento. Yo no soy una optimista ciega ni inocente, creo que el momento es muy difícil, pero que al mismo tiempo tenemos que poder sacar fortaleza de nuestras debilidades. Y nuestra principal debilidad es precisamente esta, la de no estar coordinadas, el de no generar espacios de unidad de las abolicionistas que nos puedan permitir enfrentar este avance, que lleva mucho tiempo, pero que me parece que estamos en un punto cúlmine donde tienen la obligación de echarnos. Echarnos de los foros internacionales ya es el colmo. Creo que nos tenemos que medir por esa medida. Decir que si no estamos a favor de las demandas del movimiento de las trabajadoras sexuales, somos feministas excluyentes, que hablen en nombre del feminismo, es una vergüenza, es una indignidad, es un caradurez pero de aquellas. Así que bueno, en ese contexto me parece que tenemos que salir fortalecidas para próximos conversatorios, pero fundamentalmente para que pensemos en acciones comunes. En otro tipo de acciones, no solo los conversatorios, sino el mostrarnos juntas en la calle, el buscar iniciativas que nos visibilicen, porque estoy convencida de que somos muchas y que tenemos la razón y que tenemos que de alguna manera poder expresarlo. Así que bueno, nada, me voy muy feliz de haber retomado estos encuentros de DECAFE. Gracias. Gracias, Graciela. Belén. Buenas compañeras, ¿cómo están? Bueno, nada, ya dijeron varias cosas y estoy de acuerdo con Graciela de que tenemos que urgentemente reorganizarnos como abolicionistas porque tenemos razón y somos un montón, tal cual lo dijo. Yo quería hablar más que nada de esta idea de libertad que tiene el libertarianismo. Y bueno, básicamente como lo que las feministas radicales sabemos desde antes que se suma este gobierno y que se empieza a vender esa idea tan marketinera de la libertad, es que la libertad se da dentro de un marco social y material concreto. Cuando las condiciones de vida nos llevan a la explotación, no hay libertad. Y me parece importante dar ese debate que para algunas parece medio básico, como, bueno, no es una obviedad, no es una obviedad hoy en día. Creo que es importante cuestionar también la sexualización la nueva sexualización de las mujeres. Por ejemplo, bueno, no sé si están al tanto de las artistas pop que salen hoy en día, que están cada vez más pornificadas, y todo es hacer, hacer guita, y también los tipos con su team, con estas mierdas, estas estafas de los Crypto Bros. No hay una situación económica favorable en ninguna parte del mundo, entonces el neoliberalismo nos vende eso como opciones, la timba para los varones y que también determina la visión del mundo para las mujeres, neoliberal, y para las mujeres queda la prostitución. O sea, yo siento que retrocedimos, no sé, como que el 2018 no hubiese pasado, el 2015 no hubiese pasado, que retrocedimos como 30 años más o menos. Y nada, eso más que nada. O sea, creo que tenemos que tratar de ver el contexto que hay hoy en día y de estar a la altura y poder seguir en campaña y plantear algo, o sea, una crítica al sistema y al sistema prostituyente puntualmente. Y también iba a decir, hoy incluso me pareció, yo tengo 25 años y estoy desempleada, y hoy me pareció una cosa que decía, dona óvulos en La Plata por $4.400. Y incluso siendo abolicionista veo eso y digo, lo pienso, es terrible porque, o sea, se hacen guita con partes de nuestros cuerpos. Es eso el nivel de perversidad de la explotación reproductiva. Bueno, que para mí él también he escrito sobre eso también. La donación de óvulos es parte, para mí va en la misma línea que la gestación subrogada, o sea, es parte de la explotación reproductiva de las mujeres. En realidad se da en toda la estructura social la explotación reproductiva. Es decir, las mujeres como clase sexual existimos en función de los varones como clase sexual, no digo como diferencia sexual, que eso es otra cosa.
para ser las reproductoras. Y nuevamente en esta ola conservadora, nuevamente somos vistas como las reproductoras, sea desde el mercado o sea desde lo tradwife, porque también hay mucho de volver a los roles de género tradicionales, que es que, bueno, ¿por qué querés trabajar y que te explote un jefe si podés estar en tu casa con tus hijos y limpiando y viviendo lo más lindo? O sea, está como las dos versiones, la visión más de progre, o sea, el neoliberalismo progre y el más de derecha. Y nada, bueno, creo que tenemos mucho contra lo que luchar, básicamente. Gracias. Gracias, Belén. María Rosa. Abrí el micrófono, María Rosa. Desmuteate, María Rosa, no se te oye porque tenés el micrófono cerrado. Está tratando, pero no lo encuentro. Ah. ¿No te aparece el iconito del micrófono? ¿No la puede desmutear alguna administradora de la videollamada? Yo soy la administradora, pero puedo mutear, pero no desmutear. Ahora ya pude, no, porque se me fue bueno, les pido mil disculpas porque, bueno, primero quiero agradecerles a las compañeras a Martita también, a mí se me complicó, pero bueno, no la pude escuchar, pero queda grabado, así que lo voy a escuchar. Les agradezco, compañeras, por este espacio. Les quiero contar que, por ejemplo, en los distintos grupos en donde me muevo, los invitaba y que se generó curiosidad, al menos, curiosidad por el conversatorio, en distintos ambientes, ¿no? Políticos, sociales y gremiales. A pesar de que la situación es muy agobiante, todo es terrible, hay un gran avasallamiento hacia los derechos, ¿no? Los derechos laborales, bueno, todo tipo de derechos. Lo que sí quiero decirles que por ahí Belén tiene una visión, no sé, muy, no sé si pesimista me pareció, o me equivoco, Belén. Bueno, yo tengo una visión, o sea, en realidad los procesos históricos y culturales no son casuales. Y esto, lo que estoy diciendo es, hubo errores desde el progresismo, porque para mí, que gobernaba, sacando al macrismo, era el progresismo, fundamentalmente del Partido Justicialista Progresista. Hubo muchos errores y justamente fue eso lo que humildemente, ¿no? Desde mi perspectiva, es que llegamos a donde llegamos, que estamos con este desquiciado, la verdad. Entonces, pero bueno, eso es otro aspecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad lo que una compañera hablaba de lo que estaba pasando en el Poder Judicial, de los juicios abreviados, eso ya estaba pasando. Es decir, que el problema es, acá que son las compañeras abogadas, el problema es judicial. O sea, el Poder Judicial es el que está, lamentablemente, que está neutralizando todas las luchas desde nosotras como mujeres, feministas, abolicionistas, que han abortado los avances legislativos. Entonces, por un lado, me parece fantástico este conversatorio, que es el de difundir lo que la ley, con lo que se conozca la ley, o no sé, recordarla, ¿no? Recordar los avances, etcétera, etcétera.
que cada una de nosotras en nuestros puestos de laburo, qué sé yo, en mi caso como periodista, bueno, difundo la postura, la posición feminista abolicionista, y esto desde hace muchos años. Pero esto que digo, cada una de nosotras en nuestro ámbito de laburo, pero de todos modos, hay algo que falta entre lo superestructural y la estructura. Hay algo que no supimos o no pudimos, no sé, encontrar esa herramienta. En el caso de Graciela, por ejemplo, esta herramienta educativa, la guía abolicionista, la guía de educación sexual abolicionista, esa perspectiva, eso fue a través de la educación, pero costó prenderla. ¿Por qué? Porque desde los ministerios oficiales no daban bolilla, por no decir otra cosa. En realidad, porque atacó al movimiento feminista el reglamentarismo. ¿Entienden lo que digo? Entonces, me parece, sinceramente les digo, que hoy por hoy, en este encuentro y teniendo un enemigo tan claro y concreto, espero, sinceramente, que eso nos permita poder volver a debatir dentro del movimiento feminista qué significa ser, no sé, reglamentarista y qué significa ser abolicionista. Fíjense lo que estoy hablando, desde lo más básico. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en realidad, ante una situación, por ejemplo, del Poder Judicial, de juicios abreviados y de lo otro que le sacan la penalidad de la pena por la trata, se reduce, los agentes de la justicia reducen a que haya, no sé, un resarcimiento económico, pero nada más que en eso queda, ¿sí? Y no está la contención, etcétera, etcétera. Yo no sé si abarqué muchísimos temas, yo sé que abarqué muchísimos temas, pero bueno, eso quería aportarlo porque me parece que este es el espacio para debatir. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la compañera de Neuquén, acá tenemos nosotros casos muy concretos, no sé, el caso de Luciana Muñoz, que evidentemente es un caso de, o sea, si no es trata, prostitución y trata. Y por supuesto que que también otra compañera habló va de la mano con las adicciones. Claro que sí, claro que sí. Entonces, estos temas que son tan abarcativos y que son tan dolorosos para la sociedad, en realidad, humildemente creo que nos faltan, en general, puede ser que alguien en particular no, faltan herramientas para analizar la problemática de la trata en este marco que sería lo que es la trata y el consumo problemático, bueno, la drogadicción, ¿sí? Eso que nunca se pudo desde el movimiento abolicionista insertarlo. Nada más. Gracias, María Rosa. Bueno, si les parece, cerramos acá porque estamos perdiendo a las compañeras. Ya la perdimos a Fernanda, que está con dolor de cabeza. Bueno, agradecerles a todas las ponentes. A Fernanda ya se lo mandé por privado y a las asistentes también. Esperemos que se repita. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo para cerrar. Yo solamente agradecerles a todas las que han estado, muchas no han ido y no van a recibir el agradecimiento, pero me parece muy importante poder hacer este tipo de conversatorios, poder juntarnos y vernos las caras nuevamente y visualizarnos y ver que estamos juntas y seguimos en este mismo camino, aunque estemos en algunas tan distantes como Patricia, pero me pareció muy interesante, me gustaron mucho las participaciones, me gustó mucho que el interés despertado y todo lo que han aportado las compañeras. Así que bueno, desde el lugar que nosotras hemos ocupado acá con
las compañeras de convocatoria haciendo este conversatorio. Muchísimas gracias y bueno, esperemos poder siguiendo con otros temas muy importantes como planteamos antes, por ejemplo, el de la prostitución digital y bueno, y tantos otros temas que tenemos que seguir tratando. Nada, gracias a todas. Muchas gracias. Un aplauso. Chao, chicos. Un abrazo para todas y gracias. Muchísimas gracias. Gracias.